Cuando era pequeño y correteaba por estas playas de Ares, hace ya más de 50 años, mi ilusión era conocer el mar, adentrarme en su interior y buscar, tratar de encontrar criaturas reales, ficticias o fantásticas que yo me podrían encontrar en estos mares enormes para un niño pequeño. Soñaba con encontrar criaturas que podía encontrarme al bajar el mar más de 4 metros la marea. Normalmente baja 4 metros o un poquito más. Y yo soñaba que algún día esa marea iba a bajar muchísimos metros y iba a poder correr por grandes extensiones de arena, por playas inmensas, por montañas submarinas, por cañones y por cuevas en donde me podía encontrar grande cantidad de peces y pulpos que se iban a quedar varados en las charcas y yo podía saber lo que había allí dentro. Y un día soñé que llegaría hasta Coruña, hasta la boca de la ría, encontrando esas especies. Lógicamente, eso no ha pasado nunca. El mar nunca ha bajado tanto y me tuvo que hacer buceador. Empecé a bucear primero con artilugios rudimentarios que mis padres seguramente no aprobarían, pero poco a poco fui cogiendo costumbre de meterme en el mar. Ahí empezó mi vocación de biólogo marino y aquí me tienen ante ustedes, 50 años después, media vida, tratando de explicarles pues, lo que he aprendido en estos años de investigador, lo que he intentado conocer del medio marino y tratar de trasladarles a ustedes preguntas y cuestiones que pueden ser de interés de la sala en estos momentos. Mi pregunta es, ¿por qué el mar se enferma? ¿Qué pasa si el mar se enferma? Ah, pero ¿el mar se puede enfermar? Naturalmente que el mar se puede enfermar. Un mar goza de buena salud cuando las condiciones ambientales, físicas, biológicas y químicas están de acuerdo y están en equilibrio con las especies que habitan en ese mar. Y si las especies pueden vivir, especies que llevan desde la eternidad, desde el principio de los tiempos, desde la creación de la Tierra, o que incluso especies que han aparecido en el curso de la evolución. El mar está sano cuando los ambientes y los hábitats están en equilibrio y las especies se reproducen de forma normal y transmiten sus genes a la generación siguiente. El mar no siempre ha sido así. De hecho, el mar se ha enfermado desde que nosotros, los mayores que estamos en la sala, conocemos el mar ya no sigue siendo el mismo. El mar ha cambiado mucho. De hecho, en estas costas, estas gentes de Ares han vivido 3 mareas negras, la del Urquiola, la del mar Egeo y la del Prestige. Igual que lo han sufrido otras costas del mundo, en Francia, en Estados Unidos, en el Golfo Pérsico y en el Golfo de México. Y esas mareas negras, aunque nos impactan muchísimo, podemos decir, catástrofe ecológica, todos los hemos leído en alguna vez, catástrofe ecológica, y nos impacta mucho durante unas semanas, quizá de unos meses, la opinión pública lo refleja, pero pensad que eso no es lo duro de la contaminación, de lo que le estamos aportando al mar. Es más grave para el mar los continuos abusos, los continuos vertidos, las continuas contaminaciones que le están llegando día a día, mes a mes, año a año. Un impacto ecológico de una marea negra impresiona mucho, pero es más duro lo que está pasando. Y hay muchos tipos de contaminantes que estamos encontrando hoy en día y que nos llama la atención. El primero, y os vais a reconocer enseguida, son los plásticos. Vivimos en la era del plástico. Tenemos plástico por todas partes. No solamente los grandes plásticos. Pensad que un plástico, depende del polímero que se trate, puede tardar entre 100 y 1000 años en degradarse. No solo los macroplásticos, sino los plásticos pequeños que se van partiendo, o incluso los microplásticos que fabricamos expresamente para que sean tan pequeños en las pastas de dientes, en los detergentes, en los espesantes, etcétera, etcétera. Y esos microplásticos son muy peligrosos porque ya los estamos incluyendo en la cadena trófica de todos los animales marinos. Y además están llegando al ser humano. Ya están en nuestro tubo digestivo, ya están en nuestros músculos y ya están incluso en las placentas humanas. El plástico, vivimos en esa era del plástico y el plástico es uno de los contaminantes que están llegando al medio y que nos están llamando más la atención. No son los únicos.
tenemos también otros contaminantes ajenos, exógenos al medio marino y que realmente están produciendo unos efectos que incluso no los conocemos en estos momentos. Se fabrican cada año cientos, miles de compuestos distintos que no existían en la naturaleza hace unos años y que no sabemos qué efectos están produciendo cuando llegan al océano. E incluso no sabemos los efectos que pueden producir cuando esos agentes exógenos se juntan unos con otros y pueden producir un efecto desconocido y no estudiado. Y pueden afectar a la supervivencia de los peces, de los alevines o matar especies de la cadena trófica. Por lo tanto, esos contaminantes pueden ser de gran importancia y, de hecho, un hecho reciente, los premios Nobel de Química de este año, esto es noticia de esta semana, son dos científicos que han descubierto una manera de producir fármacos y productos químicos que no son tan dañinos para la naturaleza. Por lo menos es una esperanza que tenemos en la era del plástico. Por otra parte, todos somos conscientes del cambio climático que se está produciendo. Los científicos que estudian el cambio climático, todos vienen hablando de las consecuencias del cambio climático. Es cierto que todavía existe gente que no se lo cree, pero esos efectos del cambio climático se están notando ya en muchos aspectos del océano. Para empezar, yo tuve la suerte de trabajar en expediciones en la Antártida y el cambio climático se está notando allá. Mis amigos los glaciólogos del proyecto GLACMA nos están demostrando y nos están aportando datos que realmente el cambio climático está produciéndose a pasos agigatados, sobre todo en los polos. Se está perdiendo mucha agua y esa agua en los polos se aporta al océano y hace que suba el nivel del mar. Eso no es tan... es preocupante, pero hay muchos efectos derivados del cambio climático que son más preocupantes y que pueden transformar toda la estructura del océano y todo ese equilibrio que tenemos en el océano. Para empezar, todas las corrientes de aguas oxigenadas que van del océano de un lado para otro, esas corrientes se originan en los polos. ¿Cómo se originan? El agua oxigenada que está en superficie se enfría y al enfriarse pesa muchísimo más. Toda esa agua que pesa va bajando y oxigena todos los fondos de los océanos de todo el planeta. Con lo cual puede haber vida a todos los niveles, a todos los extractos del océano. ¿Qué pasa si esa columna respiratoria de todo el océano se destruye? Pues realmente se va a ver una extinción de especies grande en todo el planeta. ¿De acuerdo? Volviendo un poco al tema de los plásticos, nosotros tenemos la obligación y la necesidad de transformar esta sociedad y esta era del plástico que os decía antes. Si no actuamos ya de manera activa en nuestras compras, en nuestra actividad diaria, en tratar de reducir, de reutilizar esos plásticos, el futuro que nos espera para el medio marino es muy malo. Los plásticos tienen una larga duración en el océano y, por lo tanto, reducirlos y que no lleguen a contaminar es tarea de todos y es uno de los mensajes que yo les quería lanzar hoy en día. En mi experiencia científica tuve la suerte de participar en un macroproyecto internacional que se llamaba el Censo de la Vida Marina. Y en ese Censo de la Vida Marina trabajaron científicos de 2.700 científicos de más de 80 países. Y yo tuve la oportunidad de hacer una pequeñísima parte de ese proyecto que nos llevó a hacer unas investigaciones científicas en las cuencas abisales del oeste y del sur de África. Y allí descubrimos, y allí fue donde por primera vez yo comprendí que la diversidad marina, la diversidad de los fondos marinos de más de 5.000 metros de profundidad es muy importante y además es muy sensible. Aquí tenemos un ejemplo de ecosistemas marinos, dos esponjas marinas que son filtradoras, que son sensibles, que realizan una labor importante en la regeneración del océano. Y esos ecosistemas marinos vulnerables, si los destruimos, muchos animales dependen de la vida de otros animales de la cadena trófica. Por lo tanto, proteger esos ecosistemas marinos va a ser una labor fundamental en el futuro para la supervivencia de muchas especies. ¿Por qué razón el mar se enferma?
Una de las razones principales es que somos muchos en este planeta. En los últimos 200 años, pensad que a principios del año, hace 2 siglos, en el año 1800, había 1.000 millones de personas en este planeta. En el año 2020 somos más de 7.800 millones de personas, todos consumiendo. Somos el ser humano, el Homo sapiens, en este momento somos ecológicamente una plaga en el planeta. Una plaga que está utilizando muchos recursos, que está destruyendo recursos naturales a pasos agigantados, que consume más de lo que puede producir y que, por lo tanto, está autodestruyendo su entorno y su medio ambiente. Duro, ¿eh? Duro pensar lo que está pasando en este momento, pero si no cuidamos todos de este medio ambiente, cada uno en la parte que pueda cuidarlo, realmente vamos hacia un destino que ya está muy bien marcado. No solamente lo tenemos que hacer a nivel individual, sino que muchos países están ya emprendiendo acciones. Claro que los países que más mandan a veces y los que más tenían que hacer no lo están haciendo, pero es labor de todos tratar de enderezar ese curso de la evolución del ser humano. El cambio climático no solamente nos está afectando a muchísimos aspectos de la contaminación marina, nos está afectando a nuestra vida particular. Y fijaros, yo en los últimos años he tenido la ocasión también de trabajar en proyectos en los que el cambio climático tuvo una gran importancia. Y en esto me dediqué un poquito más al estudio de la biodiversidad de las especies marinas. El censo de la vida marina, el WORMS, nos indica que aproximadamente ahora conocemos unas 240.000 especies de seres vivos que viven en el mar. Pero está calculado que aproximadamente se conocen, más o menos, se pueden llegar a conocer 1,5 millones de seres vivos que viven en el mar. Los científicos, los que tratamos de estudiar la biodiversidad, sabemos que podemos identificar aproximadamente unas 1.500 especies cada año. Nos queda mucho por descubrir, nos queda mucho por hacer, pero realmente no se puede proteger aquello que no se conoce. La premio Princesa de Asturias de la Concordia de hace 2 años, Silvia Erle, siempre nos comenta y siempre nos transmite el mensaje de que sin azul no hay verde. Si no protegemos en estos momentos el océano, no seremos capaces de proteger nuestra propia salud. El mar se está enfermando. El mar no es lo mismo que conocimos cuando nosotros éramos pequeños. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué le estamos haciendo? Pensar cada uno lo que estamos haciendo al mar en estos momentos. Están llegando cantidad de organismos, cantidad de residuos, cantidad de productos que están afectando al medio marino a pasos agigantados. No pensemos que el mar puede con todo. Es verdad, y hablábamos antes del cambio climático, pero os voy a relacionar con el cambio que se está produciendo en la atmósfera, que está afectando muchísimo al océano y a toda la cadena trófica, a todos los niveles y a todas las profundidades. Y uno de los cambios mayores que está experimentando el océano es precisamente la cantidad de CO2 que tenemos en la atmósfera. ¿Y qué importancia tiene eso con el océano? Es muy importante porque precisamente el CO2 se intercambia de la atmósfera al océano y ese CO2 le aporta carbono al océano, que el carbono es un elemento indispensable para la vida. Todos los organismos, todos nosotros estamos hechos de carbono y otros elementos, pero fundamentalmente el carbono. Y ese carbono, una gran parte, proviene del CO2 que viene de la atmósfera. Ah, bien. Pero ¿qué pasa si aumenta el CO2 en la atmósfera? Desde que empezó la era industrial, realmente pasamos de aproximadamente 280 partes por millón de CO2 que había en la atmósfera disuelto a 400 partes por millón que hay ahora mismo. La mayor parte procede de los combustibles fósiles, de toda la contaminación que llega. Bueno, ¿y eso al océano qué le importa? ¿Cómo no le va a importar? Si ese CO2, ese exceso de CO2 se está aportando también al océano. Y una de las consecuencias que tiene la acidificación, el aporte de CO2 es la acidificación. El pH se vuelve más bajo
Y cuando el pH se vuelve más bajo, eso afecta a muchísimos organismos. Pensar que nosotros podemos vivir en un rango de vida, en unas condiciones, pues a lo mejor somos capaces en la Antártida de soportar menos 15 y en un desierto más 45. Los animales no tienen ese rango de vida tan estrechito. Viven y como te pases, hay una mortandad grande de especies. Estamos en el límite de que las especies, de que haya una extinción masiva de especies en el planeta océano. El planeta Tierra se debía llamar planeta océano porque es una gran parte del océano. Si no cuidamos ese océano, nos va a afectar mucho y, de hecho, os decía lo de la acidificación, porque habréis oído que la acidificación está afectando muchísimo a los corales en sitios como la Gran Barrera de Coral de Australia o los corales del Caribe. Si no protegemos eso, vamos a matar un montón de especies que tienen una importancia en el equilibrio ecológico del planeta. Os decía que Silvia Earle es una gran científica y uno de los legados que nos está transmitiendo Silvia Earle es precisamente la creación de santuarios marinos para la protección del planeta. Ella le llama Hope Spot, le llama lugares de esperanza, porque precisamente esos lugares de esperanza es lo que nos necesitamos tener como reservas. ¿Por qué el mar está en peligro? También porque las grandes empresas estamos cada vez consumiendo más recursos marinos, tanto pescados como recursos en general del océano. Somos cada vez más en el planeta, lo comentábamos antes que somos casi una plaga. Hay que dar de comer a toda esa población. Entonces necesitamos barcos más grandes, redes más potentes, métodos de teledetección de las especies marinas muchos más grandes y, en datos de Greenpeace, el 65% de las especies de bancos en todo el mundo están ya sobreexplotados. Eso es un peligro muy grande hacia el que corre la población humana. 65% de especies sobreexplotadas. Estos datos preocupan muchísimo porque el esquilmar poblaciones, y de hecho habréis conocido, los que trabajáis y tenéis alguna relación con el mar, que en determinados años poblaciones enteras o stock de especies comerciales como la sardina o la caballa se han acabado. ¿Qué pasa si retiramos todos los reproductores de una zona del océano? Si no hay reproductores, no va a haber generación siguiente. Por lo tanto, tenemos que cuidar y tenemos que mantener todas las pesquerías artesanales que cada vez disminuyen más y más en el conjunto del volumen de pescado que se recoge del mar. Por lo tanto, necesitamos crear áreas marinas protegidas. ¿Y qué está sucediendo en España? Pues mirad, desde el 2008 España ha firmado el Convenio de Naciones Unidas para la Conservación de la Biodiversidad y, como firmante de ese convenio, estamos obligados a proteger, a tener áreas marinas protegidas en el 10% de nuestro territorio jurisdiccional. Con lo cual, España está cumpliendo parte de ese protocolo porque se han hecho estudios y la primera área marina protegida que tenemos en España, fruto de estudios del Instituto Español de Oceanografía, fue el área marina, la montaña submarina del Cachucho, que está en la costa asturiana y cuya cima está a 400 metros de profundidad, pero la base de esa cima está a casi 5.000 metros. Es un área protegida de gran riqueza y gran biodiversidad. España estamos cumpliendo un poquito ese mandato de tener el 10% de nuestro territorio. Nos quedan muchos trabajos por hacer. Los científicos tenemos mucho que aportar, pero también hay que ayudar y concienciar a la gente, educar a la gente de lo que está pasando en este. Tenemos la obligación, los científicos, de transmitir lo que está pasando en el océano. Y concienciar a la gente no es fácil, hace falta educación. Y una parte de la educación es saber transmitir lo que estamos aprendiendo del océano en estos momentos, cada día, en los fondos, a todas las profundidades, y saberlo transmitir, porque si no se sabe lo que hay, nunca podremos protegerlo. Mirad, tuve la ocasión también de trabajar en el barco del oceanógrafo Robert Ballard. Robert Ballard fue el científico que descubrió los restos de Titanic fabricando sus propios submarinos para llegar allá abajo. Y un año nos invitó a hacer una expedición científica
al suroeste de Portugal, a una montaña submarina que se llama el Gorringe. Y allí bajamos unos equipos a 3.000 metros de profundidad. Y con esos equipos, fijaros lo que es la educación y la ciencia. Esos equipos estaban retransmitiendo en directo lo que estábamos viendo los científicos allí a bordo y lo estaban viendo en todo el mundo, en cualquier país del mundo que se conectara. Y eso es educación también. Y en ese momento describimos una especie que luego fue una de las especies más reconocidas y más extrañas de todas las costas de Portugal, y esa especie fue muy conocida porque era una esponja carnívora. Bueno, pues el descubrimiento de esa especie lo estaban viendo en directo cientos de personas en todo el mundo. Entonces, nos queda educación, nos queda saber trasladar a la población lo que está sucediendo con el océano en estos momentos. Y eso nos queda una labor de todos. Silvia Erle nos dice que el momento es ahora, porque mañana puede ser demasiado tarde.